Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Primero, dar las gracias para todos los ponentes, que bueno, ha sido un ejemplo. Yo soy enfermera de anestesia y bueno, espero al menos estar un poquito a un nivel, aunque sea bajito, delante de todos ustedes. Sí, es verdad, porque claro, gracias por dejar que enfermería forme parte de estas jornadas. Y bueno, como dijo el doctor Recasens, la medicina regenerativa no avanzada. Yo voy a explicar un poco la parte práctica de cómo se obtiene un PRP, un CUREM o SARC y el SAC. Bueno, ¿qué precisamos para hacer el PRP? A modo general, para un SARC y para un SAC. En general, para los tres necesitamos un ayuno del paciente, porque normalmente se hace bajo sedación y tiene que estar el paciente en ayunas. Saber las alergias del paciente, aunque es un suero autólogo, que no hay rechazo, sí que queremos saber cualquier alergia por cualquier contratiempo y además porque nosotros tenemos que introducir una serie de productos que luego les explicaré en estos sueros que vamos a ir luego a su aplicación. Condiciones de asepsia, obvio, siempre cualquier práctica que se le realiza a un paciente tiene que ser bajo óptima asepsia. Un catéter de gran calibre. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando nosotros extraemos esta sangre podemos lesionar esos hematíes, esa sangre y producir una hemolisis. Entonces, cuando canalizamos en la parte del antebrazo ese catéter, a mayor calibre, mayor calidad de extracción. Y por eso preferimos siempre, dependiendo de cada paciente, ¿no? Pero intentar que sea de mayor calibre para que la extracción sea limpia, fina y sin ningún tipo de lesión. Firmar un consentimiento informado, porque cualquier práctica que se realiza tiene que estar firmado, informado el paciente de cualquier efecto adverso y complicaciones, y ante cualquier problema él tiene que tener un papel en el que está firmado y cualquier complicación allí está escrita. Un ambiente tranquilo y relajado, sí, ¿por qué? Porque la sangre hemos comprobado que bajo estrés tiene alteración, entonces tiene que ser máxima calidad, un producto óptimo. Bueno, recomendaciones generales, previas, antes de esa extracción, que sin ellas tenemos que suspender esta extracción. Una dieta, sin grasas ni hidratos de carbono simples, arroz, pasta, zumos, 48 horas antes. No café, ni té, ni chocolate o alcohol 48 horas antes. ¿Por qué? Porque alteran las plaquetas y el sobrenadante. Es decir, no hay un resultado óptimo. Ejercicio. No puede haber ejercicio de alto rendimiento, sí, una actividad básica diaria, pero no de alto rendimiento 24 horas antes. Antibiótico. Si el paciente en esos momentos está tomando un antibiótico, tiene que avisar y posponerse. AINES. No puede estar tomando el paciente 2 semanas previas antiinflamatorios no esteroideos, sí, si tuviera dolor, paracetamol o nolotil si el paciente no fuera alérgico. Y corticoides, si ha recibido corticoides con anterioridad en los últimos días, en la misma zona a tratar, se tiene que posponer ese tratamiento 6 semanas. Recomendaciones posteriores, una vez se ha hecho la extracción y la administración al paciente. Generalmente no AINES, otra vez lo vuelvo a decir, 4 semanas tras la infiltración. Si tuviera dolor, paracetamol, alterno con metamizol, si no tiene alergias el paciente. Ejercicio sí, pero tras 48 horas. Y podrían haber molestias, dolor, inflamación, irritación, obvio porque es propio de la misma proinflamación que se genera una vez se ha inyectado. Entonces, si hubiera fiebre mayor de 38 grados, en las primeras 3-5 días se tiene que contactar con el médico que se lo ha administrado. Contraindicaciones absolutas. Bajo ningún concepto se puede hacer estas prácticas. Enfermedad oncológica activa, enfermedad hematológica, cualquier alteración a nivel de cualquier factor de coagulación, von Willebrand, bueno, muchas alteraciones a nivel hematológico que aquí yo ya no quiero entrar. Fiebre, haber tomado AINES o una infección activa. Empezamos. El PRP, el más conocido, que es el que todo el mundo ya conoce más, el plasma rico en plaquetas. Las inyecciones de PRP, como ya dijo el doctor Recasens, ya explicó mejor que yo, son factores de crecimiento, proporcionan factores de crecimiento a los tejidos que están lesionados, buscando un equilibrio entre la inflamación y la desinflamación. Entonces, la técnica del PRP. La técnica, como expliqué antes, tenemos que colocar un catéter de gran calibre en la zona del antebrazo, sea con aguja y de gran calibre y unas jeringas, sea con un Vacutainer unido a un palometa, es indiferente, pero que sea de gran calibre.
Entonces, extraemos una cantidad de sangre, que esa cantidad se tiene que sacar poco a poco sin hacer hemólisis, como expliqué anteriormente, y estas jeringas de las que nosotros estamos usando para la extracción tienen que estar cargadas de citrato sódico al 3,8% para que no se coagule. Entonces, estos sueros, cuando nosotros los sacamos del paciente, sacamos una pequeña muestra. Esta muestra la vamos a utilizar para hacer un recuento de plaquetas previas, que luego les explicaré pues, para qué lo queremos. Entonces, hay tubos, que hay algunas marcas comerciales que ya llevan el citrato introducido, entonces solo conectas ese tubo y ya el anticoagulante no lo tienes que poner tú, pero bueno, esto es dependiendo de las marcas comerciales, pero sí tiene que llevar citrato sódico al 3,8% y lentamente. Entonces, cuando tenemos ese producto, lo tenemos que poner en una máquina centrifugadora. Las máquinas oscilan entre 3.500 y 4.000 revoluciones por minuto, con su contrapeso, obviamente, como cualquier centrifugación, dependiendo de las jeringas que se hayan sacado de los tubos, se tienen que poner uno enfrente del otro. Si solo se saca una extracción, sea de 10, de 20, de 30 centímetros cúbicos, su contrapeso en el lado opuesto para que la centrifugación sea correcta. Entonces, oscila, dependiendo de la máquina, entre 5, 6, 8 minutos. Y una vez se acaba esa centrifugación, tenemos un producto final. Ese producto, bueno, prácticamente final, que es el que está partido, que ahora les explicaré. Esa parte que queremos nosotros es la parte rica en plaquetas, que es la que está más baja, más en contacto de una cera que separa las dos particiones, los glóbulos rojos y la zona del plasma, que ahora les explicaré. ¿Qué queremos? Esa parte rica se tiene que activar y el PRP se activa con cloruro cálcico al 10% o trombina. Entonces, una vez ya tenemos ese resultado, nosotros de esas parte rica sacamos otra muestra, una vez centrifugada. Es decir, nosotros queremos una previa, una posterior para identificar la riqueza de ese producto que hemos sacado del paciente. Entonces, cuando ya tenemos ese resultado rico activado, es cuando nosotros caracterizamos ese paciente, le damos una matrícula, que ahora les explicaré. Se administra al paciente de manera aséptica y, si se quiere, bajo sedación. Entonces, aquí hay un pequeño resumen rápido. La vía de extracción puede ser la que cada centro necesite. Eso es una muestra de unos tubos que ya vienen preparados, que ya tienen el líquido, el citrato introducido. Una máquina centrifugadora para tubos más pequeños, para tubos más grandes, incluso de 50 centímetros cúbicos. Una muestra de los contrapesos que tienen que ir en el lado opuesto. Y aquí tenemos una máquina que hace un recuento de plaquetas. Ahora vendrá la caracterización. Y eso es una muestra una vez centrifugado con una de las máquinas pequeñas. Abajo están las células rojas, una cera que hace que se parta y que no se pueda volver a mezclar, y abajo es el suero, que de ahí sacaremos la parte rica. Entonces, la caracterización de este PRP. Le damos una matrícula, es decir, le damos una calidad al producto obtenido. Entonces, el primer número, o sea, de las plaquetas basales que de la primera extracción tenemos un valor. Pueden ser 130.000, 100, lo que sea. El primer número de ese valor es el primero que vamos a poner en la primera X. La segunda X es el primer número de una vez centrifugada y el producto final de esas plaquetas. El segundo valor. Nosotros, los dos centrales, las dos X centrales son si hay leucos, que nosotros no cogemos, y detectar que no hay, y hematíes tampoco, 2 ceros. ¿Y nosotros con qué lo activamos? Pues si lo activamos con cloruro cálcico, nosotros le damos el valor de 1, y si lo activáramos con trombina, le daríamos el valor de 2. Entonces, hay dos tipos de kits. Los más utilizados, los cerrados, los que hay menor riesgo de contaminación, tiene que tener un tapón con válvula. Y los abiertos, bueno, hay un riesgo de contaminación y se precisaría una campana de flujo laminar para su realización. Y un pequeño resumen, pues la menopunción, la centrifugación, el producto que se obtiene una vez centrifugado, la extracción de la parte rica y la aplicación al paciente. Y aquí hay un pequeño resumen de la parte más baja, que es la que se ve, que es la parte rica en plaquetas, y a medida que va subiendo se queda el suero, bueno, las plaquetas pobres, ¿no? El suero rico y el suero pobre en plaquetas, y abajo las células rojas. Y eso es un ejemplo de cómo puede quedar. Queda un color ámbar, que es el que luego ya se aplica en la zona que decida el doctor. Entonces, el siguiente suero que nosotros podemos obtener, el suero autólogo rico en citoquinas,
que es el que teníamos anunciado como el Curem. Entonces, ¿qué son las citoquinas? Bueno, ya lo saben todos ustedes, son proteínas y glucoproteínas producidas por diversos tipos celulares que actúan como mediadores de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Entonces, un pequeño esquema. ¿Qué se consigue? Así como el plasma rico en plaquetas se activaba con cloruro cálcico, el SARC se activa con un trombo. Ahora les explicaré de dónde sale ese trombo. Se consigue activando un sobrenadante con plaquetas, con el coágulo, obteniendo así la activación del PRP, dando lugar a lo que se obtiene posteriormente a las plaquetas y los leucos, que son las citoquinas. Obtención de sangre del paciente, precisamos centrifugación, activación con el coágulo de trombina y obtenemos un suero rico en todo lo que contienen las plaquetas y los leucos. Digamos que es un paso más avanzado del PRP. Ha quedat una mica... Bueno, és igual. Ha quedat molt alt. A ver, la técnica en sí, ¿qué precisamos? Bueno, pues para la obtención de este SARC, nosotros cogemos al paciente, le canalizamos un catéter de gran calibre y cogemos dos jeringas de 20 centímetros cúbicos. En una tiene que llevar citrato, tiene que llevar anticoagulante y en la otra no. Entonces cogemos al paciente, le hacemos la extracción primero con la jeringa que tiene citrato, es decir, si son 2 centímetros de citrato quedarán 18 de sangre. La tapamos para que no haya riesgo de contaminación y cogemos la jeringa que solo lleva sangre, extraemos toda la sangre, los 20 centímetros cúbicos. La cantidad de extracción es la que pide el doctor y la que se requiera para la zona infiltrada. Pero bueno, una vez se tienen estas dos jeringas obtenidas, una con F de fármaco, que ahora les explicaré por qué, una lleva fármaco y la otra no lleva. Entonces, los kits para precisar esta obtención del SARC se llaman kit Curem. Curem Device es la máquina que es la que hace la centrifugación. Son unos kits que tiene como un cassette con dos dispositivos para entrar sangre. En uno ya pone una F y en la otra pone una A. En la F es en la que irá la jeringa con fármaco y en la otra la que no lleva fármaco, la que es solo sangre. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la segunda extracción, que es la que no lleva anticoagulante, será la primera a introducir en este kit, en la zona A. Entonces, con unas conexiones Luer-Lock se conecta y se va introduciendo poco a poco, para no hacer ninguna lesión a esa sangre, y se va introduciendo y dejando que retorne un poco, porque siempre la presión positiva siempre tiene que ir, tienes que hacer esta introducción lentamente. Entonces, cuando ya se ha finalizado esta introducción de esta sangre, desconectamos y vamos a la jeringa que lleva F, es decir, fármaco. Hacemos lo mismo, una conexión de Luer-Lock, introducimos toda esa sangre en ese conducto y cuando está finalizada la introducción se quitan las dos conexiones y se pone en la máquina Curem Device. Es un dispositivo que solo tiene una posición, no hay margen de error. Una vez introducido veremos que también dentro hay el contrapeso en el lado opuesto, se le da inicio y tarda aproximadamente entre 36 y 38 minutos de centrifugar. Una vez se tiene esta centrifugación finalizada, dirán, ¿de dónde sale este coágulo? ¿De dónde sale este proceso que se centrifuga? Dentro de este kit hay varias fases. En la primera, en la que hay la zona F, que hay un fármaco, sale un concentrado de plaquetas y leucos. Y en la zona que no lleva fármaco, se crea el coágulo. Se crea un suero primario, un coágulo y calcio. Entonces, la segunda fase, se abre una válvula, pasan esos leucos y esas plaquetas a la zona A y rompen la matriz de ese coágulo. Y es cuando se activan los factores de crecimiento. Y entonces es la que da lugar a las citoquinas. Entonces, una vez tenemos este producto final, que saldrá de la zona A, se va extrayendo y en vez de ser un color ámbar, saldrá un color rosado, pero sin coágulo, claro. Ahora les enseñaré y se administra al paciente de forma séptica bajo sedación. Entonces, aquí hay un ejemplo, la extracción. Estos son los kits que la zona F y la zona A. La A es la que no llevará anticoagulante y la F es la que lleva el fármaco. Entonces, cuando vayamos a hacer la extracción de la zona A,
por esta zona que es translúcida, veremos que va subiendo un coágulo, o sea, restos de un coágulo. Cuando ya vemos que ya no sale más suero, tenemos que parar, porque podríamos llevarnos parte que no queremos. Y esta es la máquina en la que se introduce este dispositivo. Y bueno, por último, el SAC, el suero autólogo condicionado. Bueno, pues que contiene un alto concentrado de factores de crecimiento y de citoquinas antiinflamatorias. ¿Qué precisa, a diferencia del resto? Necesitan unas perlas o microcristales que están en unas jeringas introducidas. Estos son los activadores de estos. En este caso, el SAC se consigue con unas micropartículas, que son las activadoras. Y entonces podemos sacar las muestras que queramos. Sí. ¿Y qué precisamos? Pues una sola extracción, las jeringas que queramos, con esas perlas o microcristales, y a diferencia del resto, precisa de una incubación. Cuando hemos hecho la extracción, esas jeringas se tienen que incubar entre 6 y 9 horas en una máquina incubador. Una vez se tiene finalizada esta incubación, se tiene que centrifugar, y cuando está centrifugadas, se pueden o administrar al paciente o se pueden congelar. La casa comercial dice que no pierden ningún tipo de calidad este producto final y pueden estar hasta 7 meses a menos 18 grados. La técnica, como expliqué, una extracción con jeringas de 10 centímetros cúbicos, con los microcristales, la incubación de 6 a 9 horas, la centrifugación y o congelar o administrar. A diferencia, como el SAC no tiene elementos celulares, la inyección precisa de un filtro bacteriano importantísimo. Y aquí hay un pequeño resumen, que es la extracción, la incubación, la centrifugación y la administración o congelación. Esta es una máquina centrifugadora y aquí hay una muestra del producto final, para que vean que aquí hay un filtro bacteriano. Conclusiones generales, es decir, para los tres, comparándolos un poco, pues el PRP se activa con cloruro cálcico o trombina, el SAR con el coágulo y el SAC con las perlas o microcristales. El PRP precisa de una máquina centrifugadora, el SAR precisa de un current device, que es la máquina centrifugadora específica, y el SAC de una incubadora y de una máquina centrifugadora. Y en los tres casos hay muchos estudios publicados, como ya les han explicado anteriormente, más sobre el PRP porque es el más antiguo y más conocido. La realización del PRP es más rápida, sí, por el tiempo de extracción y de obtención, que el resto, ¿no? Que el SARC y este mayor que el SAC, pero es todo por el proceso. Y bueno, los tres sueros son autólogos y por eso no hay rechazo. Y yo creo que esto será, bueno, para mi punto de vista, por los años que llevo trabajando, es el futuro, pero desde mi punto de vista. Y bueno, espero les haya gustado.